En lo profundo de las Islas Salomón se dice que hay una enorme base ovni. Las Islas Salomón están ubicadas cerca de Papúa Nueva Guinea y Australia. Esta es una parte del mundo que está muy alejada de la civilización, y solo recientemente la gente ha comenzado a aprender sobre los milagros que están sucediendo allí. En primer lugar, gracias al libro Secretos de las Islas Salomón, escrito por Marius Byron. Hace muchos años, Marius voló aquí desde Australia. Se casó con una nativa local y pronto se interesó por el folclore local. En primer lugar, sobre las historias de criaturas humanoides peludas gigantes de más de 4.5 metros de altura, que viven en los bosques y secuestran a las personas activamente. Y no solo las secuestran, sino también se las comen. Pero los sanguinarios homólogos locales del Yeti no son el único misterio de las Islas Salomón. Marius también aprendió que casi todos los días sobrevuelan las islas una bola de fuego, a la que los nativos llaman la serpiente dragón. Este ardiente ovni asusta enormemente a los residentes locales, y con mucha razón. Marius vivía en un pueblo remoto al noroeste de Guadalcanal, y un día le contaron la historia de cómo un dragón serpiente voló hasta aquí desde las montañas. Este dragón tenía los ojos rojos y volaba sobre las casas, matando a la gente. Tras su llegada, varias personas desaparecieron sin dejar rastro, y se creía que este dragón las había secuestrado, y esta no era la primera vez que algo sucedía aquí. Una noche el propio Marius fue testigo de este ovni. Estaba pescando con su amigo Joseph y de repente vio un objeto blanco brillante en el cielo, que volaba lentamente aproximadamente a 1 kilómetro de los pescadores. Mientras me concentraba en mirar este objeto con forma de estrella brillante e iluminado, lo miré a través de los binoculares. Noté que medía unos 18 metros de diámetro y no hacía ningún ruido. Lo observamos durante un par de minutos hasta que se sumergió directamente en el mar. Luego Joseph me dijo que esperara unos 10 minutos y lo vería aparecer de nuevo. Y eso fue lo que sucedió. Cuando el objeto salió del agua, brilló 2 veces más que cuando entró en el agua. Seguimos observándolo con los binoculares, mientras regresaba a la costa en la misma dirección, por la que había venido, y luego desapareció de la vista sobre las copas de los cocoteros. Casi todas las noches se podían ver bolas ovni luminosas similares. Marius escribe en su libro que él mismo los observó personalmente más de 60 veces en 7 meses. Un día, varias de estas bolas volaron silenciosamente sobre la casa de Marius, y brillaron tanto que iluminaron bien la zona circundante. Podían moverse lentamente o a velocidades fenomenalmente rápidas, y a menudo desaparecían en un instante, como si se estuvieran poniendo un disfraz. Los nativos le dijeron a Marius que su gente vio por primera vez a esta serpiente dragón hace más de 100 años, e incluso entonces estos objetos se comportaron de manera agresiva y hostil hacia los isleños. Marius estaba muy desconcertado por las historias y lo que él mismo vio, y pensó en cuántos dragones de este tipo existen realmente aquí y a dónde van, escondidos bajo el agua, y también por qué matan y secuestran a los nativos. Inicialmente Marius pensó que las historias sobre secuestros y asesinatos eran simplemente inventadas, ya sea para entretener a los turistas o por el efecto de exageración del narrador. Pero entonces Marius se encontró personalmente con la víctima del ataque de una serpiente dragón. Esto sucedió cuando su amigo Joseph se acercó a él muy preocupado y le dijo que un pescador local había recibido grandes quemaduras en todo el cuerpo, después de un encuentro con una serpiente dragón. Luego Marius y Joseph fueron al hospital para visitar al hombre, y Marius lo vio acostado en la cama, todo vendado y con un dolor intenso. El hombre dijo que estaba pescando en su barco alrededor de las 3 de la mañana, cuando vio una serpiente dragón volando. Tontamente comenzó a iluminarla con una linterna y luego voló hacia él y flotó sobre su cabeza. Presa del pánico, el pescador encendió el motor y se apresuró a alejarse del objeto, pero este comenzó a perseguirlo cuando regresaba a la orilla. Fue durante esta persecución, cuando el pescador casi había llegado a la playa,
que el llamado dragón serpiente le disparó una especie de rayo de luz. El pescador dijo que cuando finalmente sacó su bote a tierra y corrió hacia los arbustos, la serpiente dragón lo siguió hasta allí y luego revoloteó sobre el árbol detrás del cual se escondía. Esta inquietante historia parece aún más aterradora si se entiende que según los nativos este tipo de agresión ovni contra la población de las Islas Salomón es algo habitual. Al mismo tiempo, en otros países, según relatos de archivos ufológicos, estos casos ocurren muy raramente. ¿Por qué los ovnis son tan agresivos con los isleños? Tal vez actúan así porque este lugar es muy remoto y entienden que nadie les creerá a los nativos, o simplemente no habrá nadie que se ponga a investigar estos casos. Poco después del incidente con el pescador, Marius escuchó las noticias de la radio que 2 monjas católicas habían desaparecido mientras caminaban por una carretera a pocos kilómetros al este del pueblo donde vivía. Podría ser esta la escena de un crimen. Sin embargo, esas monjas nunca fueron encontradas, ni vivas ni muertas, y esta zona de Guadalcanal, como ya sabía Marius, es conocida por el hecho de que aquí la gente suele desaparecer sin dejar rastro, y su desaparición se atribuye a los dragones serpiente. Marius habló sobre la serpiente dragón con uno de los líderes locales, y le dijo que esta entidad surge del lago al pie de la cascada que cae desde una alta montaña sin nombre. Se encuentra a unos 9 kilómetros de la costa. Por conveniencia, el propio Marius le dio a esta montaña el nombre de Montaña del Dragón. A continuación, Marius y Josep realizaron una caminata hasta esta montaña, a través de densos bosques tropicales infestados de jabalíes, serpientes y sangrijuelas. Y después de 3 días por pendientes empinadas y resbaladizas, vieron este lago con una cascada debajo. El lago era pequeño, aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol, y los bordes estaban cubiertos de juncos. Marius y Josep estaban escondidos cerca del lago, camuflados con ramas y hojas de palmera, y al anochecer vieron lo que querían. Eran casi las 10 de la noche cuando vimos la luz de un ovni en el agua del lago. Luego el objeto salió a la superficie, nadó hasta el borde y despegó en dirección norte. Después de aproximadamente 1 minuto desapareció de la vista. Esperamos su regreso durante unas 2 horas, cuando vimos la luz de otro ovni emergiendo del lago. Dijimos, ¿son 2? ¿Cuántos hay en total entonces? El segundo objeto no se dirigió hacia el norte, sino hacia el sur, a lo largo del valle, y pronto también desapareció de la vista. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada, cuando el objeto que se dirigía hacia el norte surgió de la oscuridad, voló a través del valle y se sumergió lentamente en el lago. Era visible cómo su brillo disminuía lentamente a medida que se hacía más profundo. Esperaba que el segundo ovni, el que se dirigió hacia el sur, regresaría esa misma noche, pero no sucedió. Este fue probablemente el único caso conocido por los ufólogos en el que se vio un ovni saliendo de su escondite subterráneo y regresando esa misma noche. Y esta observación apoya de manera convincente la versión de que los ovnis se esconden en bases subterráneas o en bases submarinas, en algún lugar a grandes profundidades. Marius también logró ver dibujos de nativos que mostraban extrañas criaturas volando sobre serpientes dragón. Lamentablemente, estas imágenes no están disponibles en internet. 15 páginas de bocetos detallados de extraterrestres dibujados a mano, como los que todos estamos acostumbrados a ver en la televisión. Un isleño compiló esta pequeña colección para el Museo Cultural de las Islas Salomón, basándose en varios relatos de testigos presenciales de estas criaturas de aspecto extraño. En la investigación posterior, Marius logró encontrar 5 puntos de esta isla de Guadalcanal y Malaita, que los ovnis utilizan como puertas de salida y de regreso a su refugio subterráneo. Él cree que en algún lugar profundo hay una enorme base oculta, donde los representantes de una civilización altamente desarrollada viven en secreto de la gente. Cree que estos habitantes subterráneos estuvieron aquí varios cientos de miles de años antes de la aparición de la especie Homo sapiens, pero también surgieron y evolucionaron en la Tierra.
Hace mucho tiempo, ellos y muchas especies tecnológicamente avanzadas se dieron cuenta de que era mucho más seguro vivir bajo la superficie del planeta. A grandes profundidades puedes esconderte de fluctuaciones extremas de temperatura, erupciones volcánicas, radiación cósmica, y con el tiempo puedes acostumbrarte y adaptarte a la existencia en condiciones de falta de aire y luz solar.